Año 1846. La Ciudad de México amanece envuelta en tensión, mientras al norte, en la frontera con Texas, las tropas estadounidenses cruzan el río Bravo. Los soldados mexicanos observan desde sus trincheras cómo una fuerza que triplica su número avanza con artillería moderna y fusiles de precisión. En ese momento, nadie imagina que en menos de 2 años, la bandera estadounidense ondeará sobre el Palacio Nacional. ¿Cómo fue posible que México perdiera más de la mitad de su territorio en el conflicto más devastador de su historia? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará por completo tu visión sobre este capítulo fundamental de América. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún documental. Creamos contenido así cada semana y tu apoyo nos ayuda a seguir investigando la historia que no te cuentan en los libros. Para entender esta guerra, debemos retroceder algunas décadas. México había conquistado su independencia de España en 1821, tras 11 años de una lucha sangrienta que dejó al país devastado económica y políticamente. Mientras tanto, al norte, Estados Unidos experimentaba una expansión sin precedentes. La joven nación estadounidense había crecido de 13 colonias originales a un territorio que se extendía cada vez más hacia el oeste, impulsada por una ideología que sus promotores llamaban Destino Manifiesto. Esta doctrina sostenía que Estados Unidos tenía el derecho divino, incluso la obligación moral, de expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. No era simplemente ambición territorial, sino una creencia profundamente arraigada en la superioridad cultural y racial que justificaba el desplazamiento de poblaciones indígenas y la apropiación de tierras que otros países consideraban suyas. México, debilitado por constantes conflictos internos entre conservadores y liberales, federalistas y centralistas, se encontraba en el peor momento posible para defender sus vastos territorios norteños. Texas se convirtió en el primer campo de batalla de esta colisión inevitable. Durante la época colonial española y posteriormente bajo el gobierno mexicano, Texas había sido una provincia escasamente poblada. Para desarrollar la región, el gobierno mexicano implementó una política de colonización que permitía a ciudadanos estadounidenses establecerse en el territorio bajo ciertas condiciones. Debían convertirse en ciudadanos mexicanos, adoptar la religión católica y, crucialmente, no poseer esclavos, ya que México había abolido la esclavitud en 1829. Sin embargo, los colonos estadounidenses, conocidos como texanos, llegaron en oleadas masivas. Para 1835, superaban en número a los mexicanos residentes por una proporción de 10-1. La mayoría ignoraba abiertamente las condiciones establecidas, manteniendo sus esclavos y conservando su lealtad a Estados Unidos. Las tensiones culturales, lingüísticas y políticas se intensificaron rápidamente. El presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, una figura controvertida que dominaría la política mexicana durante décadas, decidió centralizar el poder y ejercer un control más estricto sobre las provincias. Esta decisión provocó rebeliones no solo en Texas, sino en varias regiones de México. Los texanos, sin embargo, no buscaban simplemente mayor autonomía dentro de la Federación Mexicana, sino la independencia total. La Revolución de Texas estalló en 1835 con enfrentamientos en González y San Antonio. La Batalla del Álamo en marzo de 1836 se convirtió en un símbolo duradero, aunque su mitología posterior oscureció la realidad histórica. Santa Anna sitió la misión durante 13 días antes de lanzar el asalto final que eliminó a todos los defensores.
incluyendo a figuras como Davy Crockett y Jim Bowie. Sin embargo, esta victoria táctica se transformó en un desastre estratégico. Semanas después, en San Jacinto, el general texano Sam Houston lanzó un ataque sorpresa mientras las tropas mexicanas descansaban durante la siesta. El grito de batalla, "Recuerden el Álamo", resonó mientras los texanos masacraban a soldados mexicanos que intentaban rendirse. Santa Anna, capturado mientras huía disfrazado, firmó los tratados de Velasco bajo amenaza, reconociendo la independencia de Texas. México nunca aceptó estos tratados como válidos, argumentando correctamente que fueron firmados bajo coacción. Texas existió como república independiente durante 9 años, aunque México nunca renunció a su reclamo sobre el territorio. Estados Unidos, dividido internamente sobre la cuestión de la esclavitud, dudaba en anexar Texas, porque agregaría otro estado esclavista a la Unión, perturbando el delicado equilibrio entre estados libres y esclavistas. Sin embargo, en 1845, el presidente James K. Polk, un expansionista convencido, finalmente anexó Texas mediante una resolución conjunta del Congreso. Pero aquí está la cuestión que muchos ignoran. La anexión de Texas no causó automáticamente la guerra. El verdadero conflicto surgió por un desacuerdo fundamental sobre dónde terminaba Texas. México sostenía que la frontera históricamente había sido el río Nueces. Estados Unidos, adoptando las reclamaciones texanas, insistía en que era el río Bravo, ubicado considerablemente más al sur. Esta franja disputada contenía miles de kilómetros cuadrados de territorio rico y estratégicamente valioso. Polk, decidido a provocar un conflicto que justificara una guerra de conquista, envió al general Zachary Taylor con aproximadamente 3.500 soldados a ocupar la zona disputada. Esta fue una provocación deliberada. Cuando Taylor llegó al río Bravo y comenzó a construir fortificaciones frente a la ciudad mexicana de Matamoros, las autoridades mexicanas enviaron repetidas protestas diplomáticas. Estados Unidos las ignoró. ¿Quieres saber qué pasó cuando finalmente estallaron los primeros disparos? Quédate, porque la verdad sobre cómo comenzó esta guerra es muy diferente a lo que te enseñaron en la escuela. En abril de 1846, el general mexicano Mariano Arista envió una patrulla de caballería para investigar las posiciones estadounidenses. En un enfrentamiento cerca de Rancho de Carricitos, las fuerzas mexicanas mataron a 11 soldados estadounidenses y capturaron al resto. Taylor reportó inmediatamente a Washington que las tropas mexicanas habían invadido nuestro territorio y derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. Esta afirmación era técnicamente falsa, ya que el enfrentamiento ocurrió en territorio que México consideraba legítimamente suyo. Sin embargo, Polk la utilizó para solicitar al Congreso una declaración de guerra. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a México, afirmando que México había iniciado las hostilidades. La realidad era que Polk había estado buscando activamente un pretexto para la guerra, y Taylor había sido enviado precisamente para provocar una respuesta mexicana que pudiera ser caracterizada como agresión. El conflicto que siguió reveló las disparidades masivas entre ambas naciones. Estados Unidos poseía una economía industrial en rápida expansión, una marina poderosa, armamento moderno y una población de más de 20 millones de habitantes. México, con apenas 7 millones de ciudadanos, enfrentaba quiebra constante, divisiones políticas paralizantes, armamento obsoleto y una infraestructura militar desorganizada. Las batallas iniciales confirmaron estas diferencias. En mayo de 1846, Taylor derrotó a fuerzas mexicanas
significativamente superiores en número en Palo Alto y Resaca de La Palma, utilizando artillería móvil que podía disparar con precisión a distancias que las anticuadas piezas mexicanas no podían alcanzar. Los soldados estadounidenses portaban fusiles de percusión modernos, mientras que muchos soldados mexicanos aún utilizaban mosquetes de chispa heredados de la época colonial. Sin embargo, reducir la guerra a una simple cuestión de superioridad tecnológica sería injusto con los soldados mexicanos, que demostraron valentía extraordinaria en condiciones desesperadas. En la Batalla de Monterrey, en septiembre de 1846, los defensores mexicanos convirtieron cada casa en una fortaleza, obligando a los estadounidenses a luchar literalmente casa por casa, habitación por habitación. Los soldados mexicanos perforaban agujeros en las paredes para moverse entre edificios sin exponerse al fuego enemigo, una táctica de guerra urbana notablemente avanzada para la época. Taylor, impresionado por la resistencia mexicana y preocupado por las crecientes bajas estadounidenses, negoció un armisticio que permitió a las fuerzas mexicanas evacuar la ciudad con sus armas. Esta decisión generó controversia en Washington, donde Polk y sus asesores querían una victoria decisiva que quebrara completamente la voluntad mexicana de resistir. Mientras tanto, Santa Anna, quien había sido exiliado tras la debacle de Texas, vio una oportunidad en la crisis nacional. Desde su exilio en Cuba, negoció secretamente con agentes estadounidenses, sugiriendo que si se le permitía regresar a México, trabajaría para asegurar un tratado de paz favorable a Estados Unidos. Polk, ingenuamente, ordenó a la Marina que permitiera a Santa Anna cruzar el bloqueo naval. Una vez en México, Santa Anna hizo exactamente lo contrario de lo prometido. Asumió el mando del ejército mexicano y comenzó a organizar la resistencia. Con recursos limitadísimos, logró reunir un ejército de aproximadamente 20,000 hombres y marchó hacia el norte para enfrentar a Taylor. La batalla de Buenavista en febrero de 1847 fue uno de los enfrentamientos más sangrientos del conflicto. Las fuerzas de Santa Anna, aunque numéricamente superiores, estaban exhaustas después de una marcha forzada a través del desierto. Muchos soldados llegaron al campo de batalla hambrientos, sedientos y sin municiones adecuadas. A pesar de estas condiciones espantosas, casi derrotaron a Taylor. Durante horas, el resultado pendió de un hilo. En varios momentos, parecía que las líneas estadounidenses colapsarían bajo la presión mexicana. Solamente la artillería superior estadounidense, particularmente las baterías volantes, comandadas por el entonces capitán Braxton Bragg, salvó al ejército de Taylor de una derrota catastrófica. Santa Anna, enfrentando escasez crítica de agua y municiones, se retiró durante la noche. Técnicamente, la batalla terminó sin un vencedor claro, pero estratégicamente, México había perdido su última oportunidad de detener el avance estadounidense en el norte. Taylor se convirtió en un héroe nacional en Estados Unidos, lo que eventualmente lo llevaría a la presidencia, mientras que Santa Anna regresaba a la Ciudad de México para enfrentar críticas devastadoras por su fracaso. Ahora, suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que viene es la parte más impactante de esta historia. Polk, insatisfecho con el ritmo del progreso de Taylor y sospechando que el general estaba cultivando ambiciones presidenciales, decidió abrir un segundo frente mucho más audaz. Ordenó al general Winfield Scott, el comandante militar de más alto rango de Estados Unidos, que lanzara una invasión anfibia masiva contra Veracruz, el principal puerto mexicano en el Golfo de México, y luego marchara tierra adentro hacia la Ciudad de México, replicando la ruta de conquista de Hernán Cortés más de 3 siglos antes.
Esta operación, sin precedentes en la historia militar estadounidense hasta ese momento, requirió una planificación meticulosa. Scott reunió una fuerza de más de 12,000 hombres y una flota de transportes que desembarcaron cerca de Veracruz en marzo de 1847. La ciudad, fuertemente fortificada y defendida por el imponente fuerte de San Juan de Ulúa, parecía inexpugnable. Scott, consciente de que un asalto directo costaría miles de vidas, optó por un sitio. Durante semanas, la artillería estadounidense bombardeó sistemáticamente la ciudad. Los proyectiles caían sobre edificios militares y civiles sin distinción. Cientos de civiles mexicanos perecieron en los bombardeos. Finalmente, el 29 de marzo, con la ciudad en ruinas y sin esperanza de refuerzos, el comandante mexicano se rindió. Desde Veracruz, Scott comenzó su marcha hacia el interior, adentrándose en territorio enemigo con líneas de suministro extremadamente vulnerables. Cualquier error táctico podría resultar en un desastre. Santa Anna, reuniendo todos los recursos disponibles, preparó una serie de defensas a lo largo de la ruta hacia la capital. El primer enfrentamiento importante ocurrió en Cerro Gordo en abril de 1847. Santa Anna había fortificado una posición que parecía inexpugnable, bloqueando el camino principal con artillería bien posicionada. Sin embargo, un joven capitán de ingenieros llamado Robert E. Lee, quien décadas después comandaría los ejércitos confederados en la Guerra Civil estadounidense, descubrió un camino secundario que permitía flanquear las defensas mexicanas. El ataque sorpresa funcionó perfectamente. Las tropas estadounidenses cayeron sobre el flanco y la retaguardia mexicanos, provocando pánico. Santa Anna escapó por poco, abandonando incluso su carruaje personal, que los soldados estadounidenses saquearon con entusiasmo. Entre los objetos capturados estaba una pierna protésica de Santa Anna, quien había perdido su extremidad real años antes en combate contra los franceses. Esta pierna se exhibió como trofeo de guerra en Estados Unidos durante años, un recordatorio humillante de la derrota mexicana. La ruta hacia la Ciudad de México ahora estaba abierta, pero Scott avanzaba deliberadamente, permitiendo que sus tropas se recuperaran y esperando que el gobierno mexicano negociara una rendición antes de que fuera necesario atacar la capital. México, sin embargo, se negó a capitular. El orgullo nacional y la presión política hacían imposible cualquier compromiso que implicara cesión territorial significativa. Mientras Scott se acercaba a la Ciudad de México, los residentes de la capital observaban con una mezcla de miedo y determinación. La ciudad, con aproximadamente 200,000 habitantes, era el corazón cultural, político y económico de la nación. Perderla significaba perder México mismo. Las defensas alrededor de la capital eran formidables. Santa Anna había fortificado Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, aprovechando el terreno montañoso y construyendo baluartes defensivos. Sin embargo, la falta de recursos seguía siendo devastadora. Los soldados mexicanos a menudo carecían de municiones suficientes y algunos incluso luchaban sin zapatos adecuados. En agosto y septiembre de 1847 se libraron una serie de batallas brutales en los accesos a la ciudad. En Churubusco, el batallón de San Patricio, compuesto principalmente por soldados irlandeses que habían desertado del ejército estadounidense por el maltrato que recibían debido a su religión católica, luchó ferozmente del lado mexicano. Cuando fueron capturados, muchos fueron ejecutados por traición, mientras que otros fueron marcados con hierro candente en la mejilla con la letra D de desertor. La batalla de Molino del Rey fue especialmente sangrienta.
Scott había recibido información errónea de que el sitio se utilizaba como fundición para fabricar cañones. Ordenó un asalto que resultó innecesario y costoso. Las tropas estadounidenses sufrieron más de 700 bajas, su pérdida más alta en un solo día durante toda la guerra, solo para descubrir que la inteligencia había sido falsa. Finalmente, solo quedaba Chapultepec, un castillo fortificado situado en una colina que dominaba los accesos occidentales a la ciudad. El castillo albergaba el colegio militar, donde jóvenes cadetes recibían entrenamiento. Cuando quedó claro que Scott atacaría la posición, se ordenó a los cadetes evacuar. Sin embargo, 6 de ellos, algunos apenas adolescentes, se negaron a abandonar sus puestos. El 13 de septiembre de 1847, después de un intenso bombardeo de artillería, las tropas estadounidenses asaltaron Chapultepec. La lucha fue feroz y cuerpo a cuerpo. Los cadetes, conocidos posteriormente como los niños héroes, lucharon hasta el final. Según la tradición mexicana, el cadete Juan Escutia se envolvió en la bandera mexicana y saltó desde las murallas del castillo para evitar que cayera en manos enemigas. Aunque los historiadores modernos debaten la veracidad literal de este relato. Lo que no se disputa es que los 6 jóvenes perdieron la vida defendiendo una posición que sabían era insostenible. Se convirtieron en símbolos perdurables del sacrificio mexicano, y sus nombres, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, son venerados en México hasta el día de hoy. Con la caída de Chapultepec, el camino a la Ciudad de México estaba completamente abierto. El 14 de septiembre de 1847, las tropas estadounidenses marcharon por las calles de la capital. Santa Anna había evacuado al gobierno y al ejército durante la noche. Los residentes de la ciudad observaban con rabia y tristeza mientras la bandera estadounidense se izaba sobre el Palacio Nacional. Pero la ocupación de la capital no significó el fin inmediato de la resistencia. Grupos de guerrilleros mexicanos continuaron atacando las líneas de suministro estadounidenses. En la Ciudad de México hubo varios intentos de insurgencia urbana. Scott respondió con mano dura, ejecutando públicamente a guerrilleros capturados para intimidar a la población. Quédate porque ahora viene la parte que realmente te sorprenderá. Las negociaciones de paz y cómo México perdió exactamente la mitad de su territorio. Con la capital ocupada y el ejército mexicano destrozado, el gobierno mexicano, operando desde Querétaro, finalmente aceptó negociar. Estados Unidos envió a Nicholas Trist como negociador principal. Las instrucciones de Trist eran claras: asegurar la cesión de California, Nuevo México y la confirmación de la frontera texana en el río Bravo. A cambio, Estados Unidos pagaría una compensación y asumiría ciertas deudas que ciudadanos estadounidenses reclamaban contra México. Las negociaciones fueron tensas y amargas. El gobierno mexicano, profundamente dividido, debatía si continuar la resistencia guerrillera o aceptar la derrota. Algunos políticos argumentaban que rendirse y ceder territorio equivalía a traición nacional. Otros sostenían que continuar la guerra solo resultaría en perder aún más territorio, quizás todo México. En Estados Unidos había un debate paralelo. Un movimiento conocido como All Mexico ganaba fuerza, argumentando que Estados Unidos debería anexar todo México y no solo las provincias del norte. Sus defensores sostenían que los mexicanos eran incapaces de gobernarse a sí mismos y que beneficiarían de la tutela civilizadora estadounidense. Este argumento estaba profundamente arraigado en el racismo de la época. Sin embargo,
esta propuesta enfrentaba oposición significativa. Los estados del sur, paradójicamente, temían incorporar millones de católicos mestizos a la Unión. Los abolicionistas del norte se oponían a la expansión territorial porque agregaría más territorio esclavista. Polk, aunque tentado por la idea de anexar más territorio, finalmente decidió limitarse a los objetivos originales. Trist, actuando con cierta independencia de Washington, negoció lo que se conocería como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Firmado el 2 de febrero de 1848, el tratado estipulaba: México cedía aproximadamente 2,4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Esto representaba aproximadamente el 55% del territorio nacional mexicano. Estados Unidos pagaría $15 millones, una suma considerable para la época, pero ridículamente baja, considerando la extensión del territorio adquirido. Estados Unidos asumiría 3.25 millones en reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano. Crucialmente, el tratado garantizaba ciertos derechos a los ciudadanos mexicanos que residían en los territorios cedidos. Podían mantener sus propiedades, practicar su religión libremente y, si lo deseaban, convertirse en ciudadanos estadounidenses con plenos derechos. Cuando el tratado llegó al Congreso mexicano para ratificación, provocó debates apasionados y dolorosos. Muchos diputados consideraban el acuerdo una humillación nacional insoportable. Sin embargo, la realidad era innegable. México había perdido militarmente y carecía de capacidad para continuar la resistencia efectiva. El 30 de mayo de 1848, el Congreso mexicano ratificó el tratado con una mayoría estrecha. Para México, la guerra fue una catástrofe nacional de dimensiones épicas. Más allá de las pérdidas territoriales masivas, el país sufrió aproximadamente 25,000 muertos, en su mayoría civiles. La economía, ya débil antes del conflicto, quedó completamente destrozada. El Tesoro Nacional estaba en bancarrota. La infraestructura había sido dañada o destruida en amplias zonas. Quizás lo más devastador fue el impacto psicológico. La guerra confirmó las peores sospechas mexicanas sobre las intenciones expansionistas estadounidenses y dejó una herida profunda en la psique nacional que persiste hasta hoy. Para Estados Unidos, la guerra fue un triunfo militar aplastante que logró sus objetivos territoriales, pero también plantó semillas de conflictos futuros. El territorio adquirido reabriría inmediatamente la cuestión explosiva de si los nuevos estados serían esclavistas o libres. El compromiso de 1850 intentó resolver temporalmente esta cuestión, pero las tensiones solo se intensificaron. Apenas 13 años después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos se desgarró en la Guerra Civil, el conflicto más sangriento de su historia, en parte debido a disputas sobre la esclavitud en los territorios conquistados a México. Muchos de los oficiales que adquirieron experiencia crucial en México luego se enfrentarían en bandos opuestos durante la Guerra Civil. Robert E. Lee, Ulysses S. Grant, Thomas Stonewall Jackson, George B. McClellan y docenas de otros futuros generales confederados y unionistas aprendieron su oficio en las batallas contra México. Grant, reflejando años después, escribió en sus memorias que consideraba la guerra con México una de las guerras más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil. Las promesas hechas a los mexicanos en los territorios cedidos fueron sistemáticamente violadas. Aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo garantizaba derechos de propiedad, innumerables mexicanos perdieron sus tierras a través de maniobras legales, fraude
y, en ocasiones, violencia directa. La discriminación contra la población de habla hispana se convirtió en norma en gran parte del suroeste estadounidense durante generaciones. Suscríbete ahora si este documental te está pareciendo interesante, porque aún queda la reflexión final que cambiará tu perspectiva sobre todo esto. La guerra también dejó consecuencias geopolíticas duraderas. México, traumatizado por la experiencia, desarrolló una profunda desconfianza hacia Estados Unidos que influyó en sus decisiones políticas durante décadas. Cuando Francia invadió México en la década de 1860 e instaló al emperador Maximiliano, muchos mexicanos sospechaban, no sin razón, que Estados Unidos, distraído por su propia guerra civil, había permitido tácitamente la intervención europea. La frase atribuida al dictador mexicano Porfirio Díaz, «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos», encapsula perfectamente la perspectiva mexicana sobre la relación con su poderoso vecino del norte. Esta percepción no era simple paranoia. Estados Unidos intervendría militarmente en México varias veces más durante el siglo siguiente, incluyendo la ocupación de Veracruz en 1914 y la expedición punitiva de Pershing en 1916 a 1917. Curiosamente, el territorio perdido por México se convirtió en algunas de las regiones más prósperas y estratégicamente valiosas de Estados Unidos. California experimentó la fiebre del oro apenas meses después de la firma del tratado, transformándose en un motor económico crucial. Texas creció hasta convertirse en el segundo estado más poblado de la Unión. El suroeste proporcionó recursos naturales, tierras agrícolas fértiles y, en el siglo XX, importantes yacimientos de petróleo y gas. Algunos historiadores han especulado sobre escenarios contrafactuales. ¿Qué habría pasado si México hubiera ganado, o al menos evitado, la derrota total? ¿Cómo sería América del Norte hoy si la frontera aún estuviera en el río Nueces, o si California y Texas siguieran siendo mexicanos? Estas preguntas, aunque imposibles de responder definitivamente, ilustran cuán profundamente la guerra de 1846-1848 moldeó el continente norteamericano. Para la población nativa americana que habitaba los territorios transferidos, el cambio de soberanía fue a menudo desastroso. Bajo el dominio mexicano, aunque imperfecto, muchas comunidades indígenas habían mantenido cierto grado de autonomía y derechos de propiedad. Bajo el dominio estadounidense, enfrentaron políticas de exterminio y reubicación forzosa aún más agresivas. Las guerras apaches, las guerras comanches y otras campañas militares estadounidenses contra pueblos nativos en el suroeste fueron consecuencias directas del cambio de control territorial. La guerra también tuvo implicaciones para la identidad cultural de la región. El suroeste estadounidense retiene hasta hoy una fuerte influencia hispana en arquitectura, cocina, nombres de lugares y, cada vez más, demografía. La población hispana en estados como California, Texas, Arizona y Nuevo México ha crecido dramáticamente, en parte debido a la inmigración mexicana. En cierto sentido, algunos argumentan, México está reconquistando culturalmente territorio que perdió militarmente, aunque esta perspectiva es controvertida y simplifica realidades demográficas complejas. En México, la memoria de la guerra permanece dolorosamente viva. Los niños héroes son conmemorados cada 13 de septiembre. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se enseña en las escuelas como ejemplo de la agresión imperialista estadounidense. La pérdida territorial es vista no solo como derrota militar, sino como despojo injusto facilitado por la debilidad interna de México y la agresión externa de Estados Unidos. Esta memoria histórica ha influido en las relaciones bilaterales hasta el presente. Durante negociaciones comerciales,
disputas migratorias o conflictos diplomáticos, la historia de 1846-1848 nunca está lejos de la superficie. Para muchos mexicanos, representa la prueba definitiva de que Estados Unidos, cuando le conviene, no respetará la soberanía de naciones más débiles. Sin embargo, la historia completa es más matizada que simples narrativas de víctimas y villanos. México, en 1846, enfrentaba problemas estructurales profundos que lo hacían vulnerable independientemente de las intenciones estadounidenses. Divisiones políticas paralizantes entre federalistas y centralistas, economía agraria atrasada, falta de cohesión nacional en territorios remotos como California y Nuevo México, ejército mal equipado y peor financiado, y élites más preocupadas por luchas de poder internas que por la defensa nacional. Estados Unidos, por su parte, actuó con un imperialismo agresivo típico de las potencias de la época, pero no único a ella. El siglo XIX era de expansión imperial europea en África y Asia, de conquistas rusas en Asia Central, de guerras coloniales constantes. Esto no justifica la agresión estadounidense, pero la contextualiza dentro de patrones globales más amplios. La cuestión fundamental permanece. ¿Fue la guerra México-estadounidense una guerra de conquista injustificada o el resultado inevitable de fuerzas históricas más grandes? La respuesta probablemente contiene elementos de ambas perspectivas. Polk y los expansionistas estadounidenses claramente buscaron y provocaron el conflicto. México, debilitado y dividido, fue incapaz de defender efectivamente territorio que nominalmente controlaba, pero que apenas podía administrar. Hoy, más de 175 años después, el legado de esta guerra continúa moldeando América del Norte. La frontera de 3.000 kilómetros entre México y Estados Unidos, establecida por el Tratado de Guadalupe Hidalgo y ligeramente modificada por la compra de Gadsden en 1803, es una de las fronteras más transitadas y más vigiladas del mundo. Millones de personas la cruzan legalmente cada año. Cientos de miles intentan cruzarla ilegalmente, buscando oportunidades económicas que sus lugares de origen no pueden proporcionar. Los debates actuales sobre inmigración, comercio y relaciones entre México y Estados Unidos están inevitablemente coloreados por esta historia. Cuando políticos estadounidenses hablan de proteger la frontera o seguridad nacional, resuenan ecos de los argumentos del Destino Manifiesto. Cuando políticos mexicanos denuncian la intervención estadounidense o defienden la soberanía nacional, invocan la memoria de 1846 hasta 1848. La Guerra México-estadounidense fue uno de los eventos definitorios del siglo XIX en América del Norte. Expandió Estados Unidos hasta el Pacífico, creando las condiciones para su eventual ascenso como superpotencia global. Truncó el desarrollo de México, iniciando un siglo de inestabilidad, intervenciones extranjeras y luchas internas. Las consecuencias de aquellos 2 años de combate continúan reverberando en las relaciones entre ambas naciones, en la identidad cultural del suroeste estadounidense, en los patrones migratorios contemporáneos y en la memoria histórica colectiva de 2 pueblos vecinos con historias entrelazadas, pero percepciones muy diferentes de su pasado común. Si este documental te ha ayudado a entender mejor este capítulo crucial de la historia, dale like y compártelo. Suscríbete para más contenido histórico que te haga reflexionar sobre el pasado y su impacto en nuestro presente. Nos vemos en el próximo documental.